buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre, soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y allí, bueno, tratamos de analizar la realidad del país, ver lo que está pasando, analizar y charlar con los protagonistas y con los que tienen información, que a nuestros televidentes realmente les gusta mucho. Y hace unos cuantos años que andamos ya en esto, 24, y muy contentos porque tenemos un buen acompañamiento y sentimos que estamos prestando un buen servicio. Y hoy, más que nunca, porque hoy vamos a charlar con un encuestador, con alguien que tiene un circuito de consultas, creo que así se llama exactamente, y que se llama Pablo Román. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué decís? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, un gusto de saludarte. Ya hemos tenido alguna charla previa de cosas viejas. Un gran cariño para tu viejo, un gran cariño para tu viejo. Siempre lo digo porque he tenido siempre un gran respeto y una gran consideración de tantos años de andar juntos. Pero ahora, el tema es el siguiente. La Argentina le pasan cosas raras, ¿no? Porque por un lado nosotros estamos en un banco, aparte estamos muy vinculados con el sector productivo, y entonces encontramos que hay una actividad significativa y hay una estadística, ¿no? Que la expresa con bastante énfasis el José el Vasco de Mendiguren, que es el secretario de Industria, que antes fue presidente de nuestro banco, y es muy, digamos, insistente en plantear que existen estas cosas. Y yo creo que lo está diciendo bien y que son ciertas, pero al mismo tiempo aparece con este tema de la inflación como una sensación de desánimo, ¿no? Vos que sos un consultor y que sé que has hecho algún análisis hace muy pocos días, contanos un poco qué es lo que vos has visto. Sí, nosotros lo que venimos viendo ya hace un tiempo largo es que la inflación es el principal problema que hoy demanda la opinión pública. Hay un crecimiento de algunos otros problemas, como por ejemplo el de la inseguridad, pero yo creo que el problema de la inflación tiene que ver un poquito con esto que vos decís, digamos, ¿no? Con la contradicción que tiene hoy la economía, ¿no? Con un crecimiento económico post pandemia que es importante, con un nivel de actividad muy grande, con una baja del desempleo significativa, pero también acompañado por un crecimiento del empleo precario, no registrado y con una situación salarial que la inflación condiciona mucho porque lo que se viene produciendo es una apropiación regresiva del ingreso para los sectores mayoritarios. Y creo que eso es un problema grave que este gobierno no ha podido resolver después de lo que dejó el gobierno anterior y en el medio, obviamente, la pandemia. Yo creo que esa situación es compleja, sobre todo porque implica una retracción económica de los sectores medios, fundamentalmente, además de los sectores vulnerables, digamos, ¿no? que son los que más sufren, pero también los sectores medios vienen en un proceso de retracción económica muy grande y creo que el gobierno es el sector que menos política ha tenido para los sectores medios. Y eso habla un poco de esto que vos decís, el humor social, ¿no? Una sensación de pesimismo e incertidumbre muy grande, una evaluación de la situación económica mayoritariamente negativa y sobre todo en términos de lo que son las expectativas económicas para los próximos meses, donde también tiene un condicionamiento negativo muy grande. Yo creo que si el gobierno hoy, en un año electoral, no puede de alguna manera revertir esa situación, creo que va a ser un escenario muy complejo, muy difícil, porque hoy, como decía recién, la principal demanda es la inflación y sobre todo cuando vos mirás el último dato del 6,6% de inflación promedio, pero cuando vos mirás los alimentos tiene un aumento mucho más grande. Entonces, y eso habla de las asimetrías que hoy tiene la economía y también creo que hay una dificultad muy grande que tiene el gobierno hoy para poder de alguna manera
sentarse con los grupos económicos más concentrados para poder consensuar alguna política. Nosotros venimos viendo que ese sector, el sector económico más concentrado, es el sector más indisciplinado en términos sociales de los sectores que hoy participan de la economía, digamos, ¿no? Porque es muy difícil acordar. Sí, perdón. Seguí, por favor. No, y bueno, y creo que eso habla un poco también de la dificultad que tiene el gobierno, sobre todo porque lo que hoy se está mirando mucho es que el gobierno no ha podido en estos casi 3 años, cumplir con el contrato electoral que tuvo en 2019. Vos sabés que son las cosas puntuales que uno observa, ¿no? Porque lo que vos decís está clarísimo. Si vos tenés una cantidad de cuestiones, de parámetros que son interesantes y ciertos y positivos, pero al mismo tiempo el común denominador de la gente no puede resolver su cuestión también absolutamente puntual, que es su día a día. Aparecen estos comentarios, ¿no? Yo estaba viendo en la encuesta que ustedes hicieron el tema de cómo se considera la situación actual del país y cómo se considera la situación económica. Y me encuentro allí con números que no son muy buenos, ¿no? No sé si vos lo querés comentar, pero no son precisamente los mejores. No tengo exactamente los números acá, pero más del 60% considera que la situación del país es negativa, digamos, ¿no? Y eso es un número muy alto, muy grande, sobre todo pensando en esta situación del año electoral, digamos, ¿no? Cómo el gobierno va a encarar un año electoral, además de las dificultades que tiene en términos, yo creo, políticos, y te diría de ordenamiento electoral, porque el gobierno hoy tiene un nivel de dispersión, de fragmentación y de incertidumbre dentro de la propia dirigencia respecto de cómo va a encarar el año electoral, a diferencia de la oposición mayoritaria, que es Juntos, digamos, ¿no? Que después de la renuncia de Mauricio Macri, me parece que se simplifica bastante la discusión, pero me parece que frente a esa evaluación tan negativa de la situación nacional, de la situación del país, es difícil porque creo que el gobierno necesita también mejorar en términos de las expectativas, ¿no? Trabajar sobre las expectativas. En los próximos bloques, ya estamos terminando este primero, vamos a analizar cuestiones más puntuales, pero yo lo que observo es que hay un dato que el principal tema de preocupación y de insatisfacción es la situación económica. Y vuelvo a insistir, ¿no? La situación económica, si uno analiza datos estadísticos, es una cosa. Y si uno después lo pasa a la situación puntual de cada uno, resulta que es absolutamente diferente. Sí, yo creo que tiene que ver un poco con eso, digamos, ¿no? Con cómo llegan estos datos o parte del crecimiento económico, digamos, ¿no? Cómo llega a los sectores mayoritarios. Y yo creo que eso hoy no, en los sectores medios, en los sectores más vulnerables, no hay una recepción de ese crecimiento económico. Me parece que hay una apropiación muy regresiva del ingreso y creo que eso marca también la contradicción de la economía y explica, un poco por lo que nosotros venimos viendo, ¿no? Explica este nivel de insatisfacción, este nivel de pesimismo respecto a lo que venga, porque también es cierto que las dos fuerzas mayoritarias que hoy pugnan por quedarse con la elección presidencial, no han cumplido con ese contrato electoral, ya sea el de 2015 como el de 2019, y creo que ahí hay un factor que me parece que no se discute mucho, ¿no? Que es cómo resolver el problema económico y sobre todo esto, ¿no? De la apropiación regresiva al ingreso. Vamos a nuestro primer corte y luego continuamos. Adelante, señor Esta. Pablo, continuamos. Vos sabés que yo estoy mirando, ¿no? El trabajo que ustedes hicieron y que me ha llegado, y me aparece algo que es estado de ánimo, ¿no?
que es una cosa que no sé cómo se visualiza o cómo se plantea. Y en ese estado de ánimo nuevamente aparece en primer lugar el pesimismo y la incertidumbre. Entre los dos es un paquete, ¿no? Son números muy altos, ¿no? ¿Cómo ustedes detectan ese ánimo, o esa falta de ánimo, o ese ánimo pesimista? Mira, nosotros esta pregunta la venimos haciendo ya hace bastante tiempo, en varios informes. El año pasado la vinculábamos con otras dos preguntas, que eran capacidad adquisitiva y capacidad de ahorro, digamos, ¿no? Como para mensurar un poco esa situación de estado de ánimo. Y lo que nos daba es que había capacidad de consumo bien irregular y capacidad de ahorro muy baja, ¿no? Entonces, parte de ese estado de ánimo yo creo que se explica un poco por esa situación, porque me parece que lo que está marcando es las perspectivas del futuro cercano, ¿no? Y me parece que la previsibilidad que puede llegar a tener la posibilidad de ahorrar, la posibilidad de, bueno, de tener una condición económica un poquito más sólida, no tan inestable, marca también un poco ese estado de ánimo de pesimismo, incertidumbre u optimismo. Yo creo que hoy los sectores mayoritarios de la sociedad necesitan también un poquito más de certidumbre, que las reglas del juego sean más claras y se puedan sostener en el tiempo, digamos, ¿no? Esto, o decís, bueno, mirá, necesito mudarme, y bueno, y es una situación muy complicada, tengo que mandar a mi hijo a la escuela, bueno, aquellos que quieren mandarla a una escuela privada, es una situación muy complicada, muy delicada, Ahora, entonces Pablo, yo creo que parte del humor social se explica por eso. ¿y esto cómo se compadece con algunas cosas que incluso del mismo gobierno se señalan, ¿no? Que es el tema de las vacaciones o el tema de los días, digamos, de los feriados largos, el tema de los restaurantes, o sea, es como hay una cantidad de cosas que parecería ser de que no estamos viviendo una situación de incertidumbre o de pesimismo. O se vincula que uno hace lo puntual y cuando piensa en lo más significativo, lo más importante, esto que vos mencionabas, el cambio de casa o el cambio de auto, lo ve como irrealizable. Ya, yo creo que forma parte de esa situación más contradictoria que tiene hoy la economía. Hay sectores bueno, que sí tienen esa posibilidad, pero es un sector relativamente chico. Cuando vos tenés un nivel de pobreza cercano al 50%, cuando ese porcentaje en los jóvenes es mayor, y bueno, hay una asimetría, una contradicción, porque evidentemente esa situación que sucede a un sector de la sociedad que puede irse de vacaciones, que puede comer afuera, que puede comprarse cosas caras, quizás, digamos, como sucede, bueno, no es la situación de los sectores mayoritarios, digamos, ¿no? Y creo que eso también se explica un poco por esto, digamos, ¿no? Porque los salarios no venían siendo un problema. Cuando vos mirás los principales problemas, el salario no es uno de los principales problemas. El problema es la inflación, es decir, la inflación implica, bueno, esto, que sectores gasten, consuman, porque también es difícil la previsibilidad y es difícil también tener certidumbre de que eso que hoy se tiene siga valiendo lo mismo en los próximos días o en los próximos meses. Entonces, me parece que hoy es difícil pensar en un solo sentido la cuestión económica. Yo creo que hay que entender gran parte de esa contradicción, ¿no? Donde hay sectores que sí, que pueden tener una vida bueno, como la desean, pero hay un sector mayoritario que no. Y si la dirigencia política no entiende ese problema, yo creo que, bueno, que la situación puede ser un poco más aguda de lo que es, porque también ese porcentaje de pobreza que es muy alto, también tiene condiciones y particularidades. Hoy
algo que nosotros venimos planteando y discutiendo un poco. La pobreza no es la misma pobreza de hace 15, 20 años atrás. Hoy tiene un componente de marginalidad muy grande y creo que eso también habla un poco de las expectativas, del humor. Es complicado, es muy difícil y yo creo que esas variables de crecimiento económico que el gobierno, en las cuales el gobierno se apoya, son reales, existen. Ahora, el problema es si eso puede llegar al conjunto de la sociedad o a este 50% que hoy está por abajo de la línea de la pobreza, porque, el gobierno ha planteado mucho la idea de primero crecer y después distribuir, y eso creo que es una estrategia y hay que ver cómo funciona, pero yo creo que no viene funcionando del todo. Sí, en el caso de los sectores medios poblacionales, nos encontraríamos ante la situación: tengo, lo gasto porque lo pierdo en este proceso inflacionario, de cualquier manera no me alcanza para realizar cosas de mayor significación, como puede ser comprarme una casa, cambiar el auto o tener una mejora en mi situación económica. Creo que es algo así, pero bueno, me están avisando que se terminó este bloque, vamos al último y allí vamos a profundizar algunos temas más vinculados con cuestiones políticas directamente. Adelante, señor director. Pablo, vos también has hecho algunos análisis importantes vinculados con candidatos, de cara a las elecciones. Y nos encontramos con que candidatos tenemos una multitud, ¿no? De todos los sectores, porque tenemos por parte del oficialismo, tenemos por parte de la oposición así más reconocida, y tenemos también el tema Milei que está ahí dando vueltas, ¿no? Esto marca que hay que andar haciendo sumatoria, ¿no? Porque si tomás a los candidatos por sí solos, ninguno les termina alcanzando. Ahora tendrías que sumar, o tenés que sumar, digamos, el sector que representan 2, 3, 4 candidatos y aparece un número, y tenés que sumar 2, 3, 4 candidatos del otro sector y aparece otro número. Pero también esto no es tan cierto, porque los que por ahí la quieren votar, no sé, a Patricia Bullrich, no lo votarían a Horacio Rodríguez Larreta, o los que lo podrían votar a Sergio Massa, no lo votarían, qué sé yo, a Guillermo Moreno. ¿Cómo podemos, clarificar un poco más esto? No, lo que vos planteás es exactamente así. Yo creo que no todo lo que está es sumable. Un poco lo que nosotros tratamos de hacer es observar cómo, en este caso la opinión pública, los entrevistados, valora sus preferencias respecto a los dirigentes, digamos, ¿no? Cómo se van posicionando los dirigentes para llegar, primero a junio, digamos, ¿no? Que es donde se definen las listas, y a partir de ahí yo creo que el escenario va a cambiar. Ahí vamos a ver otro proceso, porque va a haber un proceso de síntesis, y ahí sí vamos a ver si eso realmente era sumable o no era sumable, y si hay, una distribución, digamos, de preferencias electorales distintas. Yo creo que hoy hay que ser cautos. Lo que viene, al menos lo que nosotros tratamos de ver, es, cómo se van perfilando los distintos dirigentes que tienen aspiraciones de candidato, ya sea para la presidencial o para la gobernación en la provincia de Buenos Aires. Y lo que vemos es que Patricia Bullrich viene con un crecimiento muy grande en el espectro de la oposición. A Horacio Rodríguez Larreta le está costando un poquito más, pero en este último tiempo creció, después del lanzamiento de su candidatura, creció algunos puntos. Y en la provincia, me parece que está un poquito más desordenada la discusión, porque ahí sí hay varios candidatos. Está, Diego Santilli es el que obtiene la mayor representación, pero después, no sé, hay otros candidatos como Joaquín de la Torre, y otros que intentan jugar dentro del espacio que tiene Patricia Bullrich, y porque se sabe que Santilli juega en el espacio de Horacio Rodríguez Larreta.
Y dentro del Frente de Todos creo que Kicillof tiene la mayor preferencia dentro del espacio del Frente de Todos, con un porcentaje relativamente alto, que lo posiciona bien. Después habrá que ver, digamos, cómo afecta la situación nacional, quién es el candidato a presidente y cómo eso logra, bueno, quizás quién traccione más a quién, si la provincia al candidato nacional o el candidato nacional potencia también al candidato a gobernador. Eso es una situación vos sabés que vamos que a ver más adelante. Vos sabés que me da como la sensación de que hay varios pasos, ¿no? Porque vos decías muy bien junio. Junio es el momento de la oficialización de las candidaturas hacia las PASO. O sea que en algunos partidos va a haber varios candidatos dentro de un mismo espectro político. Luego de las PASO, ahí ya queda definido. Después aparece la provincia de Buenos Aires, que tiene una definición rápida, porque no hay balotaje, y la nación, que eventualmente puede tener un balotaje. En ese juego hay que ver cómo se va ordenando, porque aunque se ordenen en junio, después se tienen que volver a ordenar en las PASO a partir de agosto, porque pues supongamos que haya 2 o 3 nada más en cada espacio en junio. ¿Qué pasa después de las PASO cuando quede uno? ¿Qué pasó con los otros 2 o 3? ¿Qué pasó? Y se lo van a acompañar decididamente para la final, que es, en el caso de la provincia de Buenos Aires, una sola. Y en el caso de la Nación puede ser 2. Sí, exactamente. Yo coincido en el análisis que haces. Creo que ahí también va a depender mucho de cómo se den las campañas para la interna, digamos, ¿no? Si va a haber mucha conflictividad o no, digamos, ¿no? Y eso también es un punto. Pensemos mucha pelea, mucha bronca, eso va a tener mucha incidencia, sí. Y, por ejemplo, la discusión de la candidatura a gobernador en 2015 para el frente, digamos, para el espacio entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez fue terrible, digamos, ¿no? Fue terrible, y creo que eso también... Julián Domínguez luego se acomodó, pero fue terrible. Exacto, pero fue terrible. Y eso marca también cómo se llega a la elección general y qué nivel de acompañamiento o no. Entonces, a veces es tentador pensar que los números de hoy van a ser los números de octubre, y yo creo que no, que claramente no. Es muy posible que los números que vemos hoy no sean los de octubre, porque está este proceso que vos planteás. Primero, el cierre de listas y la oficialización de las precandidaturas. Y después, la oficialización de las candidaturas a partir de las PASO, y hay que ver cómo se da el propio proceso electoral para ver si hay procesos de acumulación, de concentración de fuerzas o de dispersión, porque las dos están planteadas. Lo que estaría claro en tu trabajo es que aparece una situación más conflictiva del oficialismo en el espacio nacional y una situación un poco más simple o fácil a nivel de la provincia de Buenos Aires, lo cual dice por allí de algunas cosas políticas que uno ve donde se le está dando a la provincia de Buenos Aires, a Kicillof, un mayor acompañamiento, una mayor fuerza, como diciendo, ahí va a estar nuestro resguardo, eventualmente ante una caída en el ámbito nacional. Sí, yo creo que es la lectura correcta de nuestro trabajo, que es un poco la que nosotros hacemos. Yo creo que hoy la provincia está un poquito más ordenada que la situación nacional para el oficialismo, y creo que la decisión de Cristina Fernández de Kirchner post la condena, digamos, ¿no? De esa declaración un poco en caliente de no participar de ninguna lista o de ningún cuerpo de la boleta, creo que generó un poco más de dispersión e incertidumbre y también fragmentación a nivel nacional, y creo que eso al gobierno, en términos de la agenda pública, lo hizo retroceder un poquito. Me parece que ya van casi 4 meses de un tiempo importante que no se ha aprovechado, y creo que es importante que
bueno, que aparezca algún tipo de definición para ordenar un poco esa situación que es importante, porque yo creo que la idea digo esto que se discute mucho, perder nación y ganar provincia es compleja, es difícil, no es tan sencilla, no es tan sencilla y creo que es bastante más problemática de lo que a veces la discusión lo propone. Pablo, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, realmente creo que nos ha dado un buen panorama y bueno, circuitos que continúe trabajando y que vaya continuando panorama. Te vamos a jorobar seguramente otras veces cuando se vaya acercando más la fecha de junio, la de agosto, ni qué decir, la de octubre, te estaremos llamando para que nos sigas contando un poco. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, un placer y desde ya a disposición para seguir charlando. Muchísimas gracias. Y a todos nuestros televidentes los esperamos el viernes que viene.